Bien, Capricornio por eso va a tratar de dejar huella, de crear obras trascendentes, de superar el paso del tiempo. Si os dais cuenta, por ejemplo, luego veremos, cuando veremos los planetas, cuando pasó Neptuno por Capricornio, claro, Neptuno que son las modas, ¿qué cosas se pusieron de moda con el tránsito de Neptuno por Capricornio? Pues los todoterrenos y las casas rurales. Fue el momento en que salieron toda la moda de las casas rurales, es decir, las casas por las que han pasado 100, 200, 300 años y siguen ahí operacionales, o los Land Rovers, los todoterrenos que los puedes meter por aquí, por allá y tal, tienen 20, 30 años y siguen funcionando, ¿no? Veis un poco esta obsesión capricorniana con el perdurar, con el perdurar. Bueno, Capricornio, y ahora vamos a entrar ya en el meollo, el padre, el padre. ¿Qué pinta el padre, Capricornio? Bueno, todo. Capricornio define aquel área de nuestra vida, o sea, en la casa o casas que tengamos en Capricornio, van a definir aquellas áreas de nuestra vida en las que vamos a hacer de padres, en las que vamos a guiar, en las que vamos a contener, en las que vamos a estructurar. Es decir, la casa o casas que ocupen este signo van a representar las áreas de experiencia en las que nos veremos haciendo de padre, en las que asumiremos un papel paterno. Capricornio es también el principio de realidad, junto con Saturno. En astrología hay dos principios de realidad. El capricorniano saturnal, que es la realidad física, tangible, la realidad de circular por la derecha, respetar los semáforos, este tipo de cosas, ¿no? Es la realidad de yo soy yo y tú eres tú, eso es muy capricorniano, de limitarnos, de limitar nuestra vida, de limitar a los demás, de no dejar que los demás nos entren hasta donde no deben de entrar, que nos entren hasta la cocina. Todo esto, el poner límites, todo esto es Capricornio. Y es el principio de realidad, porque Capricornio nos dice, si tú no tienes un espacio que es tuyo y solo tuyo, y que tiene unas murallas de piedra, o que tiene un cascarón bien duro de caliza, no vas a poder sobrevivir. Y este es el principio de realidad capricorniano. ¿Cómo logra Capricornio esto? Pues es el proceso de templado. Si habéis visto alguna vez cómo se templan, ya no lo habréis visto, imagino que sois demasiado jóvenes, cómo se templa el acero, Yo que vengo de una ciudad metalúrgica, de niños lo veíamos, ¿no? El acero incandescente se mete en agua y se vuelve a fundir, y se vuelve a meter en agua, y se vuelve a fundir, hasta que ya queda cristalizado, queda durísimo, es el acero toledano, el acero irrompible, el acero para hacer espadas, lógicamente. Si queremos hacer espadas con acero, queremos que no se rompan. ¿Y cómo conseguimos que no se rompan? Pues con el proceso del templado. Y esto es muy Capricornio, ¿no? Capricornio se templa a sí mismo. Hay un toque, yo diría, incluso de profundo masoquismo a veces en Capricornio, ¿no? Porque continuamente se están metiendo en situaciones que les ponen a prueba, subiendo montañas, endureciéndose, porque ellos lo que necesitan es endurecerse. Es una palabra clave. El joven Capricornio está en un proceso de endurecimiento, se va endureciendo. ¿Por qué? Porque sabe que lo que la vida le va a pedir después es el ser muy duro, ser muy rígido, aguantar mucho peso, soportar golpes muy fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, de algún modo Capricornio lo que hace es ir templando su voluntad, haciéndola irrompible. Bien, así como Sagitario está muy centrado en los principios, en las teorías, Capricornio es mucho más pragmático. Por supuesto que va a realizar una visión, una idealización sagitariana, pero para Capricornio va a necesitar que esa idealización
tenga sentido dentro del orden social. Porque Capricornio, como constructor que es él mismo de estructuras, va a tener un enorme respeto a las supraestructuras. Esto lo veremos en todos los Capricornios, que tienen un enorme respeto a las estructuras que hay por encima de ellos. Y de hecho, lo veremos cuando estudiemos los mecanismos de defensa, cuando un Capricornio tiene la mala suerte de caer en desgracia con sus propias supraestructuras, llámese Estado, llámese lo que sea, su empresa, su organización, va a quedar como un alma en pena, va a ir buscando otras supraestructuras en las cuales volver a alojarse, porque necesita sentir esa protección de la supraestructura, sea el Estado, sea la empresa, sea la iglesia, sea lo que sea, ¿no? Yo he visto muchos Capricornios, y sobre todo los estamos viendo ahora, con el tránsito de Plutón, muchos Capricornios, las pobres, se están quedando, de alguna manera con sus estructuras se han venido abajo, y están en una búsqueda, muchos, yo diría casi que desesperada, de a ver dónde encuentro alguna supraestructura que me inspire, que me permita volver a trabajar como Capricornio. Pero claro, las malas noticias es que las supraestructuras se están cayendo también. Se están cayendo, todo lo que es estructural con este tránsito de Plutón se está cayendo, lo estamos viendo. Se está cayendo la iglesia, se están cayendo los estados, se está cayendo la banca. Bien, bueno, pero claro, para Capricornio, cuando a Capricornio le entregas una visión sagitariana, va a decir, muy bien, pero ¿cómo integro esto dentro de un orden, dentro del orden social? No le vale cualquier visión sagitariana, va a hacer un filtro enorme. Bueno, y por eso Capricornio va a tener una identidad muy grande con el Estado, con quizás la Iglesia, depende de la orientación de cada uno, ¿no? Con su empresa, va a hacer de su empresa su supraestructura. Y por eso yo menciono muchas veces a Roma, digo, ¿quieres estudiar a Capricornio? Estudia Roma, porque ese es el paradigma de lo capricorniano. Daos cuenta que Roma, la Roma clásica, que era, Roma no eran ni especialmente listos, ni especialmente ricos, ni especialmente bien situados, nada, no tenían ninguna ventaja comparativa. Roma era una aldea, eran unos agricultores bastante poco refinados, pero con una idea muy clara de que necesitaban estructuras y que estaban dispuestos a cederlo todo a las estructuras. Entonces, ahí esta historia conmovedora, ¿no?, del rey, uno de los primeros reyes de Roma, antes de que se convierta en un imperio, que mata a su propio hijo en frente de sus tropas para mostrarles hasta qué punto estaba dispuesto a hacer guardar la ley, el orden y la disciplina. El hijo se le rebela y lo mata delante de sus tropas. ¿Os dais cuenta un poco de la separación Cáncer-Capricornio, ¿no? Realmente es alejo de mí, me separo, corto mis vínculos emocionales, porque lo que tengo que hacer exige una separación total de la emoción, porque tengo que crear una estructura y no puedo dejarme llevar por el agua que disuelve las estructuras, que son los sentimientos, que son las emociones, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a Roma. Roma, ¿qué desarrolla? ¿Qué es lo que hace de Roma un imperio? Pues el desarrollo de un ejército profesional y disciplinado. Si os dais cuenta, el orden de batalla de los ejércitos romanos era aburridísimo, pero muy eficaz. Se ponían todos juntos, cerraban con sus escudos, y es muy capricorniano, creaban una barrera infranqueable frente a los demás, y iban avanzando poco a poco, ¿no? El lema era paso corto, mirada larga. Paso corto, mirada larga, es el lema de las legiones, ¿no? Entonces, fue eso, la imposición de una lengua franca de uso común, el latín. Por fin hubo una lengua franca. ¿Y cuál es y la creación de un sistema de leyes, Capricornio, a lo largo y ancho de todo el imperio? En todo el imperio había infraestructuras comunes, carreteras, algunas de ellas todavía las estamos utilizando, sistemas de producción comunes, acueductos, acequias, había una lengua común, había una ley común, había un centro común.
ya tenemos todo lo que necesita un imperio, ¿no? ¿De acuerdo? No eran especialmente listos, pero eran capricornianos hasta la última gota de su sangre, ¿no? Bien, y lo vemos de nuevo con Inglaterra. Inglaterra es un país capricorniano donde los haya, y tenemos de nuevo el mismo paradigma, una lengua común, la Commonwealth, un mercado común, infraestructuras, usos comunes, etcétera, 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 ¿no? Bien. Capricornio, lógicamente, por eso se le atribuye muchas veces la visión estratégica, la coordinación, la planificación. Un Capricornio siempre tiene una agenda, siempre tiene una agenda. Si un Capricornio viene y te dice, no estoy diciendo con esto que no sean espontáneos, que no sean genuinos, pero si un Capricornio te dice qué marca de coche tienes, qué marca de auto tienes, no te lo está preguntando para tener un ratillo de charla contigo. Te lo está preguntando porque ya tiene algún plan que con respecto a tu auto. ¿De acuerdo? Ya necesitas saber si puede meter carga, si no puede meter carga. Es decir, Capricornio siempre tiene una agenda, tiene un pensamiento estratégico, porque es el GPS. Es el GPS, es el signo que nos lleva de A a B. Entonces necesitas saber con qué cuento, con qué recursos cuento, qué caminos voy a poder seguir. ¿De acuerdo? Bien, entonces Capricornio pues, está muy ligado a la visión estratégica, a la capacidad de planificación, a la tenacidad en la ejecución. Capricornio va a saber que va a haber momentos en su ascenso a la montaña que se va a encontrar con una pared, que va a tener que aprender a rodearla o a subirla clavando clavos en la pared. Pero, claro, para eso hace falta ser tenaz, tener objetivos y cumplirlos. La energía de Capricornio es esa, tengo un objetivo y llego a él. Luego lo veremos cuando hablemos de la Luna, veremos cómo esta energía realmente puede ser muy complicada para la Luna funcionar en el circuito energético de Capricornio. Porque claro, cualquier planeta en Capricornio va a tener que funcionar en el circuito energético de Capricornio, no queda otra. Los planetas funcionan dentro del signo, no el signo dentro del planeta. Es el planeta el que tiene que adaptarse al circuito del signo y vivirlo lo mejor que pueda con sus peculiaridades, ¿no? Bueno, he hablado muy mal de Capricornio hasta ahora, entonces vamos a empezar a hablar bien. Vamos a empezar un poco a hablar bien también, ¿no? Daos cuenta que en la mitología Capricornio y Saturno representan lo que se llama la edad de oro de la humanidad, que es una edad a la que se llega a través del trabajo tenaz, responsable, planificado. Lo que Capricornio nos dice es, si tú sabes dónde estás, si tú sabes a dónde quieres llegar, si tú te tomas la molestia de estudiar bien tu entorno, conocer sus normas, si tú te tomas la molestia de fortalecerte, de almacenar energía, de endurecerte, de templarte, Capricornio te dice, vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto. Y una vez que lleguemos a ese punto, vamos a tener un periodo de relajo y de diversión y de disfrute. ¿Y eso qué son? Son las Navidades. Son las Navidades. Las Navidades actuales la Navidad es una especie de pirateo intelectual de la Iglesia Católica sobre las festividades que los romanos llamaban las Saturnalias, que a su vez ellos piratean de pueblos preindoeuropeos, que eran las fiestas del solsticio de invierno en Europa. ¿Y qué se celebraba en estas fiestas? Pues si os dais cuenta, en el hemisferio norte, en Europa concretamente, en estos días finales de diciembre, los días del solsticio de invierno, ¿qué sucedía? Si habéis vivido en el campo algunos, como ha pasado a mí, a pesar de estas fechas, uno ya ha recogido la cosecha, uno ya ha molido el trigo, uno ya tiene el trigo en los silos, uno ya tiene el vino, ha pisado el vino, tienes el vino en las bodegas, ya tienes el aceite también se recoge a finales de diciembre, lo tienes todo, ya tienes todo. Hace frío, nieva, no hay mucho que hacer, te encierras en casa, comes, bebes, fornicas,
y haces fiestas con tus vecinos. Y pasas unas semanas divirtiéndote, pasándotelo muy bien, contactando con tus sentidos, contactando con tus instintos, con tus necesidades, relajándote. Pero Capricornio solo es capaz de relajarse cuando ha hecho su trabajo, cuando ha llegado a lo alto de la montaña, cuando ha llegado a diciembre y ha dicho, ya está todo hecho, ya está todo hecho. Ahora nos quedamos en casa, encendemos el fuego y vamos a divertirnos un rato. Es decir, que Capricornio tiene este lado, yo diría, este lado casi que, o sea, relajado, gozador y orgiástico. De hecho, yo creo que nadie sabe divertirse como un Capricornio, porque Capricornio cuando se divierte, cuando se da permiso a sí mismo para divertirse, se divierte más que nadie, porque ya realmente se libera de toda defensa, se libera de toda inhibición, porque ya ha hecho lo que tenía que hacer, ¿de acuerdo? Bien, los símbolos, los rituales, los mitos capricornianos. Bueno, el primer símbolo, el primer mito capricorniano es el de Jesucristo. Cuidado, nadie me malinterprete, no estoy diciendo que Jesucristo no haya existido, que sea un mito, digo que Jesucristo tiene una significación mítica, y desde ese punto de vista es el punto de vista que lo vamos a estudiar. Yo creo que Jesucristo encarna el mito capricorniano por excelencia. Es lo más capricorniano que uno puede encontrarse en la vida, ¿no? Es la aceptación capricorniana de la necesidad del sacrificio del destino personal para lograr un objetivo social. Porque esto es la esencia de Capricornio. El Capricornio va de A hasta B, inicia este ascenso, esta ascensión de la montaña. Daos cuenta que Jesucristo, su última ascensión, es al Gólgota, es a un monte donde le van a crucificar. La historia de Capricornio es un poco esto, es asciendo a un monte donde voy a sacrificar mi vida por un bien de interés general, por un bien colectivo, por un objetivo que es social, es un objetivo que está más allá de lo que yo soy. Por eso Jesucristo, si os dais cuenta, cuando entra en su edad adulta, que es en torno a los 29-30 años, pues claro, es el primer retorno de Saturno. Cuando Jesucristo, de alguna manera, se da cuenta de que tiene que cumplir un llamado, un papel. La palabra llamado, la palabra vocación, es muy capricorniana. Vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Es llamar, invocar, llamar. Y es un poco la llamada que viene de arriba, es la llamada social, que te dicen, tú tienes que hacer esto. Y nos da igual que te guste o que no te guste, tú tienes que hacer esto es tu función social. Duro, ¿no? Y es Jesucristo en su retiro al desierto, los famosos 40 días, la cuarentena de Jesucristo, que se aparece el demonio le ofrece una salida fácil, le dice todo esto puede ser tuyo, te lo puedes pasar muy bien, y todo esto, Jesucristo no se da cuenta de que es un Capricornio, y de que tiene que sacrificar su propia vida por un destino social. Pero aquí ya vemos el primer gran enfrentamiento, el primer gran crack de la historia, el drama. Aquí comienza el drama, que es que Capricornio tiene dos opciones. O mata a su padre, o su padre le mata a él. Jesucristo es el héroe capricorniano que se deja matar por el padre. Hace lo que le dice el padre, sube a la montaña y daos cuenta que Jesucristo llega a preguntar 3 veces en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? O Padre, aparta de mí este cáliz. 3 veces, lo repite. ¿Os dais cuenta? Él está diciendo, él quiere negociar con el padre, pero el padre le dice, no. El padre le dice, o mueres tú o muero yo.
Bien, y esto es muy capricorniano, es el darnos cuenta de que en la realización de nuestra misión nadie puede ayudarnos. Estamos solos. Ni siquiera tu padre puede ayudarte. Concretamente, tu padre es el último que te va a ayudar. ¿De acuerdo? Y este es un punto iniciático. La historia de Jesucristo es absolutamente iniciática. Es absolutamente iniciática y esclarecedora cómo comienza esto en torno a sus 29-30 años, el retorno de Saturno, y cómo este primer retorno de Saturno es cuando hombres y mujeres debiéramos de darnos cuenta de que nuestro Padre nos ha abandonado. Ese es yo diría, el profundo significado del retorno, del primer retorno de Saturno, que nuestro Padre nos ha abandonado. De la misma manera que el segundo retorno de Saturno es el que Padre que nosotros somos comienza a abandonar al mundo. Inicia un ascenso, luego hablaremos del segundo retorno de Saturno en algún otro curso, en algún otro vídeo, es el ascenso a la última cumbre, que es la de la propia muerte. ¿De acuerdo? Es decir, la figura de Jesucristo nos muestra un aspecto fundamental de la dinámica padre-hijo de Capricornio, es la conciencia de los límites y la necesidad de transgredirlos. Es decir, todos los mitos capricornianos, todos, o muere el hijo o muere el padre. Mitos capricornianos modernos, esto los vais a conocer mucho más fácilmente. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. Eso habéis visto todos, ¿no? El Luke Skywalker, que es el joven Capricornio, que mata a su padre, que es Darth Vader. Darth Vader es una aliteración de Dark Father, el padre oscuro, el padre oscuro. Y es bellísimo, ¿no? Ver esa escena, ¿no? Que le ha herido de muerte y el padre le dice: "Let me see you with my own eyes for the last time". Déjame que te vea con mis propios ojos. Es el padre que acepta su muerte, el padre que acepta que tiene que morir para que el hijo sea. Yéndonos a la serie B, Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro, si habéis tenido el gusto de ver, no es una buena película, ¿no? Pero a mí me gustan las películas de superhéroes, y entonces Conan el Bárbaro, desde el punto de vista simbólico, es riquísimo. O sea, está muy mal hecha y todo lo que queráis, pero desde el punto de vista simbólico no tiene pérdida, porque Conan asesina, el padre mata a su madre, y Conan termina creo que en la primera entrega de la serie, en lo alto de una pirámide que es de nuevo el símbolo de la culminación capricorniana, decapitando a su padre. Decapita a su padre y arroja la cabeza al vacío. Entonces, bueno, vemos que la dinámica padre-hijo en Capricornio está lejos de ser un juego de niños. Capricornio tiene que ver mucho con el orden, pero también con el nuevo orden. Eso lo hablaremos ahora cuando veamos el segundo mito capricorniano, que es Saturno. Es la imposición de un nuevo orden, Mato al padre, le sustituyo, ahora soy otro padre, soy un padre que no es mi padre. Soy un padre, esto es muy importante en Capricornio, soy un padre que no es mi padre. Soy mi propio padre. Es decir, puedo volver a crear mis propias estructuras. No vivo en las estructuras del Padre, sino que yo creo, emanan de mí mis propias estructuras. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Muy importante el trabajo alquímico de Capricornio. Entonces, la figura de Jesucristo nos recuerda también una constante del signo de Capricornio y también de Saturno, que es que entre dos caminos Capricornio elegirá siempre el más difícil. Capricornio subirá al 10º piso por las escaleras, no por el ascensor.
No digo que lo haga en la vida real, pero de forma metafórica, de forma simbólica lo hará. Capricornio tiene esta especial antena, esta especial escucha de la voz que viene de arriba, del medio cielo. El medio cielo es Capricornio. Y esta llamada que viene de arriba es la misión. Es la misión. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es mi misión de vida? Y tal y cual. Digo, bueno, hay una misión, hay muchas misiones de vida, depende de cómo lo declines, porque tu misión fundamental es ser tu sol, por supuesto. Pero la misión que yo diría la vida, el universo, llamadlo como queráis, nos ha impuesto, viene marcada por el medio cielo y por la casa 10, que son el equivalente de Capricornio, ¿no? Es decir, Capricornio va a tener esta connotación de misión, de llegar al lugar que nos corresponde en el mundo, de hacer el trabajo que uno tiene que hacer, no el que te gustaría hacer. Capricornio esto lo tiene muy claro. Jesucristo no le gustaba nada estar en la cruz, no le gustaba nada todo aquello que estaba haciendo, pero lo hizo, El héroe capricorniano hace lo que tiene que hacer, no lo que le gusta hacer, ni siquiera lo que es bueno haciendo, hace lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Claro, alguien con una casa 10 muy fuerte, o con un Capricornio muy fuerte, va a encontrarse con esta disyuntiva de hacer lo que tiene que hacer, que quizás no sea lo que le gusta hacer. Bien, el símbolo de la cruz, de nuevo, también está muy ligado con Capricornio. Daos cuenta que Saturno tiene dentro de su anagrama, tiene ya una cruz, es una cruz y una hoz. La cruz simboliza, desde el punto de vista esotérico, la unión del espíritu con la materia. Es decir, es la integración final y definitiva de uno mismo, que la materia, con su propio destino, que es el espíritu. Daos cuenta, Capricornio es la última integración. Nos integramos nosotros, como materia, como cuerpo, con nuestro destino, con la llamada del destino, con lo que debemos de hacer. Capricornio es eso, es integrarse con su destino, con lo que debemos de hacer, con la llamada de arriba, con la llamada del Padre superior, ¿no? Bien, y claro, Capricornio precede a esta gran unidad capricorniana, va a ser finalmente sacrificada en Piscis. Piscis, que es el signo del último sacrificio, de la disolución total. Esto se está poniendo interesante, ¿veis? ¿No? Como luego toda esta historia zodiacal que estamos contando, como Capricornio ya es la mujer, el hombre que asume su destino, como va a ver todo eso disuelto en Piscis y a la muerte definitiva de Piscis. ¿De acuerdo? Lo veremos dentro de unas semanas. El otro gran mito capricorniano es Saturno. Saturno, que es el padre que devora a sus hijos. ¿Sabéis el mito de Saturno? Saturno, que castra a su padre Urano, lanza los testículos de Urano al mar, y de ahí nace Afrodita y todo lo demás, y toma el poder. Saturno toma el poder. Bien, toma el poder, pero claro, de nuevo alguien le predice que un hijo suyo le derrocará. Y vemos ya de nuevo el mito capricorniano. El mito capricorniano es siempre el mismo. Es tu hijo te derrocará. Es el gran miedo de Capricornio, que tu hijo te derroque. Entonces, y daos cuenta que aquí en España el rey anterior era Capricornio. Era Capricornio. Fijaros qué increíble belleza simbólica. ¿No? Yo no entro ni salgo, ¿no? en si lo deponen o no lo deponen al hombre, pero desde un punto de vista simbólico es bellísimo, ¿no? Ver cómo ese padre Capricornio, rey, es depuesto por un hijo acuariano. Un hijo acuariano lo depone, ¿no? ¡Pum! Fuera, ¿no? ¿Os dais cuenta? ¿No? Uno de los grandes miedos de Saturno, de Capricornio, es que tu hijo te deponga. Y lógicamente tus grandes miedos se acaban convirtiendo en realidad, siempre. Entonces, ¿qué hace?
pues se come a sus hijos, los devora, los devora. ¿Qué quiere decir eso? Devorar sus hijos. Quiere decir que los internaliza, que no les deja escapar del destino paterno. Si un padre devora a sus hijos ya no son sus hijos, no son entes autónomos, están dentro de él y van a seguir el destino del padre. Si el padre cae, los hijos caen. Es decir, les impone una estructura, una cárcel. El padre se convierte en cárcel. ¿Os dais cuenta? Devorar un hijo significa que tú eres la cárcel de tu hijo. Tú eres la cárcel de tu hijo o de tus hijos no pueden salir de ti, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? Que tus hijos se van a ver obligados a repetir tus experiencias, porque tú has establecido una cárcel para ellos, y ellos no van a poder salir, incluso cuando tú te hayas muerto, la cárcel seguirá ahí, ellos repetirán tus experiencias. Y por esto es el aspecto, yo diría, involutivo, no evolutivo, lo contrario de evolutivo es involutivo. El aspecto involutivo de Capricornio es esta repetición, la repetición de las experiencias del padre, la sensación muy capricorniana de que no hay nada nuevo bajo el sol, de que la historia se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez, de que siempre todo es lo mismo. Esto lo habréis oído mucho a vuestros padres, a vuestros abuelos, ¿no? Cuando se ponen capricornianos, cuando se ponen saturnales, cuando nos ponemos nosotros con nuestros hijos y nuestros nietos capricornianos, les decimos siempre lo mismo: a mí me pasó esto, a ti te pasará lo mismo, yo sé cómo es la vida, a ti te pasará lo mismo. Estamos comiéndonos a nuestros hijos. Cuando hacemos eso, nos estamos comiendo a nuestros hijos, claro, porque estamos diciendo: lo que me pasó a mí, te pasará a ti. Es una manera de comerse a sus hijos. Y por eso también que Saturno, para los astrólogos kármicos, Saturno es el planeta del karma. En cierta medida tienen razón, en el sentido en que Saturno nos obliga a repetir los errores de los padres. Porque el padre te dice: yo cometí este error, claro, no te va a decir que fue un error, te dice: yo fui médico, tú tienes que ser médico. Claro, el padre se olvida de decir: yo fui médico contra mi voluntad, fui médico porque mi padre me obligó a ser médico, ¿no? ¿Os dais cuenta? Entonces sí, Saturno puede ser karma, efectivamente, pero es karma que uno deja actuar como karma. Somos libres, finalmente, de dar una patada a ese Saturno. Saturno es el padre de todos los demás dioses y, lógicamente, encarna el nuevo orden patriarcal en la historia del Olimpo, en la historia de la mitología, yo diría, grecorromana, que es la que más se maneja en astrología. Saturno encarna el nuevo orden patriarcal, es el patriarcado, es el patriarcado. Y por eso también estos tránsitos que estamos viviendo tan fuertes, tan potentes en Capricornio, de algún modo están, yo diría, socavando las bases, los cimientos del sistema patriarcal. Estamos empezando a ver cómo el sistema patriarcal hace aguas por muchos sitios. Bien, Júpiter. Júpiter entra en la historia de Saturno, lo sabéis muy bien, os lo conté el otro día, pero cuando Júpiter hace que Saturno vomite a sus hermanos, le da un eméctico, le da algo para vomitar, y cuando los hermanos salen, cuando sale Neptuno, cuando sale Plutón, cuando salen todos los demás hermanos del vientre de Saturno, habían pasado tanto tiempo dentro de Saturno que ya son adultos. Es decir, nacen, vuelven a nacer, pero ya en estado de edad adulta, de madurez. Y esto de nuevo, aquí el mito nos transmite algo muy importante, y es esto, es la capacidad de maduración de Saturno. Saturno quizás nos encierre, nos limite, pero una vez que conseguimos vomitarnos, conseguimos salir de ese Saturno, salimos ya maduros. ¿De acuerdo? O sea, y por eso todos los tránsitos de Saturno
Son tránsitos de maduración, fundamentalmente. Bien, bueno, entonces, cualquier planeta que esté en Capricornio, cualquier planeta que esté en aspecto con Saturno, cualquier planeta que esté sufriendo un tránsito de Saturno, va a sufrir este efecto de enfrentar la función de estos planetas con el reto de la madurez. Saturno le va a decir, o Capricornio le va a decir, muy bien, haz tu función, pero desde la madurez, sé maduro. Saturno y Capricornio, lo veremos luego cuando empecemos a hablar de los planetas en Capricornio, exige madurez, impone madurez, por las buenas o por las malas. Por eso tiene tan mala fama. Por eso Saturno y Capricornio tienen mala fama. ¿Por qué? Porque no se imponen madurez. Y la madurez duele. Pero es así. Bien. Capricornio nos recuerda que todos estamos sujetos de un modo u otro a la repetición de patrones del pasado. Lo importante es ser consciente de esos patrones y vivir el circuito energético diciendo, de acuerdo, voy a repetir un patrón, pero lo voy a ampliar, lo voy a cambiar, lo voy a modificar, voy a dejar entrar a lo uraniano, voy a dejar operar a lo plutoniano. Y hay una sabiduría muy profunda en Capricornio, que es la sabiduría de lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, el espíritu del tiempo, Es decir, y eso es muy capricorniano, es el saber, Capricornio sabe que cada cosa tiene su tiempo y que cada tiempo tiene su cosa. Y que no hay que precipitarse, que cuando algo tiene que ocurrir, va a ocurrir, y que en cada tiempo, aunque parezca que no sucede nada, está sucediendo algo. A lo mejor es un tiempo para descansar, a lo mejor es un tiempo para no hacer nada, ¿de acuerdo? O sea, el Capricornio maduro sabe esto, que cada cosa pasa cuando tiene que pasar, y que cada tiempo tiene su cosa, aunque no lo veamos. Bien, Saturno, el mito de Saturno nos hace ver dos cosas muy importantes. El mito de Saturno yo creo que va más allá que el de Jesucristo todavía. Nos hace ver que para Capricornio tan necesario es el tener límites, tan necesario es el tener una misión que hay que cumplir sí o sí, inevitablemente, obligatoriamente, tan necesario es eso, como el romperlos, el transgredir los límites, el matar al padre. Matar al padre es simplemente eso, decir, tus límites no me sirven, tus límites me matan, tus límites me asfixian, tus límites no son mis límites. Es decir, Capricornio nos dice, yo no tengo nada en contra de los límites, pero sí en contra de tus límites, los límites de mi padre. Yo quiero tener mis límites, quiero ser el propio constructor, generador, emisor, creador de mis límites, de mis formas. Entonces, por eso la tensión capricorniana ineluctablemente se resuelve con la muerte de uno de los dos. O el padre mata al hijo, o el hijo mata al padre. Si el padre mata al hijo, pues tenemos al hijo que se queda aquí, que ha formalizado una visión del mundo y se ha quedado cristalizado en esa visión. Y probablemente esa visión fuera la del padre. Se queda ahí cristalizado, se queda asfixiado, se muere, está clínicamente muerto, aunque parezca que no está muerto, está clínicamente muerto, ¿de acuerdo? O el hijo mata al padre y entonces toma la senda roja de la sangre derramada del padre, le permite reiniciar todo el ciclo y reiniciarlo ya varias veces en su vida, ¿de acuerdo? Entonces, y reiniciarlo siempre con el mismo sentido de misión, de abnegación, de disciplina, pero al menos es su misión, es su abnegación, es su disciplina.
es su forma, es él o ella la que está dando forma, no el padre. Finalmente, yo diría la esencia de Capricornio es saber qué es lo que uno tiene que hacer. Saber qué es lo que uno tiene que hacer. No lo que a uno le gusta hacer, saber a dónde tiene uno que llegar. En cada momento de la vida, fijarse el objetivo correcto y fijarse el camino correcto para llegar a ese objetivo. Y lo que es más importante, darse cuenta de que es su objetivo y de que es su camino. Y que una vez que ha internalizado esto, que es su objetivo y que es su camino, va a ser inflexible, va a ser durísimo, va a ser Capricornio, pero será su objetivo y será su camino. Bien. La plenitud, Capricornio. Vamos a ir terminando con una nota más festiva, ¿no? Capricornio, en su edad madura, es el disfrute profundo de la vida. Son las fiestas saturnalias. Es la sensación de haber hecho lo que uno tenía que hacer. Y ha hecho lo que tenía que hacer. Y puede descansar, disfrutar de la vida. Es la jubilación. De hecho, la palabra jubilación viene de júbilo. Las demás lenguas tienen un sentido muy pesimista. Es la retraite en francés, de retirement. En inglés, la reforma. En portugués es negativo. Es negativo. Al menos en español tenemos la ventaja de haber entendido que es positivo, que es un motivo de júbilo, que uno ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Uno ya ha hecho lo que tenía que hacer y puede jubilarse y puede disfrutar de la cornucopia. Daos cuenta que la cornucopia, el cuerno de la abundancia, está en la constelación de Capricornio, además, ¿no? Que es el disfruto de la vida, de la prosperidad y del esfuerzo de toda una vida. Bien, vamos un poco tarde, pero es igual. Ahora os quiero hablar de los mecanismos de defensa de Capricornio. Vamos a dejar la luna para el próximo sábado, porque veo que vamos mal de tiempo. No os preocupéis que nos dará tiempo para ver la luna y todo lo demás en detalle, pero me he extendido mucho con Capricornio. Es un signo que tengo bastante enchufado, el Capricornio, ¿no? Bien, los mecanismos de defensa de Capricornio. Capricornio... para Capricornio los límites es algo fundamental. Si tú le tocas los límites a Capricornio, ahí ya Capricornio puede empezar a desbarrar, ¿no? Cualquier intento de ignorar o de transgredir estos límites capricornianos va a activar sus mecanismos de defensa. Capricornio necesita sentirse protegido tras sus murallas, su intimidad es sagrada, sus emociones son sagradas. Cuidado, Capricornio no es un signo que no tenga emociones, tiene emociones como todos. Lo que sucede es que para el desarrollo de su misión tiene de alguna manera que, yo diría, distanciarse de sus emociones. Todo Capricornio tiene su lado cáncer, lógicamente. Todo Capricornio es un poco el cliché, ¿no?, de la persona que es dura en el trabajo y que luego en casa es una corderita, un corderito. Y es un cliché que tiene mucho de verdad, porque esa dureza que uno manifiesta en el mundo profesional, por ejemplo, tiene que ser compensada con una apertura de la propia intimidad, de la propia vulnerabilidad, en un círculo en el que no se sienta amenazado, que puede ser el de la pareja, el de la familia. El problema de Capricornio es el problema con todos los sistemas de defensa, es el exceso. Es decir, es bueno que Capricornio proteja sus límites, proteja su intimidad, pero cuando de alguna manera se queda a vivir exclusivamente en Capricornio y decide bloquear el intercambio emocional, la curiosidad personal, la curiosidad emocional de los demás, es cuando las cosas empiezan a ir mal, porque él piensa que esto le puede generar dependencias, le puede generar vulnerabilidades,
el cerrarse totalmente al mundo, pero al final eso le puede impedir el ser eficaz en el mundo, el conseguir sus propios objetivos. Porque muchas veces para Capricornio, para conseguir sus objetivos capricornianos, necesita ganar no solamente la voluntad de los demás, sino también sus corazones. ¿Mm? Y lo vemos en los buenos líderes, los grandes líderes, por ejemplo Julio César. Julio César era conocido por eso, por ser un líder. De hecho, Julio César era cáncer, daos cuenta, era cáncer y era un fantástico líder canceriano. Él dormía con sus tropas, comía la misma comida que sus tropas, se acostaba con sus soldados y al mismo tiempo tenía una autoridad capricorniana sobre ellos. Probablemente era un cáncer capricornio, probablemente, ¿no? ¿Cómo puede Capricornio sortear sus mecanismos de defensa? Con el control. Control es inherente a los signos de tierra. Los signos de tierra estamos obsesionados por el control. Necesitamos controlar las cosas. Es decir, Capricornio, para no entrar en la demencia, para no volverse loco, necesita saber que él tiene el control sobre cuándo y con quién se va a abrir. Cuando la Capricornia o el Capricornio sabe que puede mantener ese control, pero que luego decide de 8 de la mañana a 5 de la tarde voy a poner esta cara capricorniana dura, pero en cuanto salga me voy a tomar unas cervezas con mis compañeros y ahí ya me relajo y luego voy a casa y sigo estando relajado. Si tiene esta capacidad de tomar el control de cuándo deja entrar y cuándo no deja entrar al otro, eso puede ayudarle mucho a gestionar esa necesidad de guardar la distancia, ¿no? Es decir, necesita de alguna manera saber que puede controlar sus emociones y la de los demás, o al menos el influjo de las de los demás sobre sí mismo, porque las emociones es agua. ¿Y qué es el agua para un signo de tierra? Es caos emocional. Es caos emocional. Daos cuenta que cada signo de tierra tiene enfrente un signo de agua. Tiene enfrente un signo de agua. Ese signo de agua, para el signo de tierra, representa el final, la disolución de lo que uno es. El agua de Piscis disuelve a Virgo, el agua de Cáncer disuelve a Capricornio y el agua de Escorpio disuelve a Tauro. De ahí el miedo brutal de Capricornio a Cáncer. El no me toques la familia, el separar, incluso se ve mucho con los Capricornios, que separan la familia totalmente de lo que es su esfera profesional. Pero tienen miedo de que les puedan manipular, controlar a través de su familia, porque es su zona de vulnerabilidad. Bien, otro de los grandes mecanismos de defensa de Capricornio es el pertenecer a una supraestructura, el pertenecer al Estado, a una administración, el pertenecer a una gran empresa, a una iglesia, a cualquier supraestructura que de algún modo les brinde aprobación paterna. Claro, pero esto es el Capricornio que de alguna manera no se atreve a matar al padre. Capricornio que no se atreve a matar al padre va a necesitar tener a ese padre siempre ahí en forma de Estado, en forma de iglesia, de empresa, de lo que sea, quizás la familia, lo que sea, va a tener una supraestructura capricorniana. Y se va a adherir rígidamente, ciegamente, a las normas del grupo, a las normas del Estado, a las normas de la iglesia, de la empresa. Claro, pero este mecanismo de defensa es un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa uno lo activa cuando no se atreve a matar al padre. No se atreve a matar al padre, entonces pone al padre ahí, en la empresa, en el Estado, donde sea. Claro, este mecanismo es sumamente
autodestructivo, porque puede acabar con su individualidad. El grupo, la empresa, el Estado devora al hijo, y aquí tenemos los casos de las personas, se ven personas con un Saturno muy fuerte o con un Capricornio muy fuerte que se dejan devorar por la empresa, o por el Estado, o por lo que sea, quien sea que asuma ese rol, ese papel de supraestructura, pero fundamentalmente lo que subyace a ese proceso de autodestrucción es la incapacidad de matar al padre. Es decir, Capricornio se va a sentir perdido muchas veces cuando este mecanismo de referencia se viene abajo. Lo vamos a ver ahora, vamos a ver cómo los psicoterapeutas los próximos años no van a dar abasto, van a tener que trabajar a 3 turnos por las noches, porque lo que vamos a ver ahora mismo es todo este colapso de sistemas paternales, del Estado, de grandes empresas, de todo esto, del Estado como proveedor de bienestar. Todo esto va a ir colapsando y mucha gente, aunque no les vaya la vida en ello, que sigan pudiendo vivir, teniendo un trabajo y tal, de repente ese colapso conceptual les va a dejar sin la figura del padre. Y se van a poner como locos a buscar otra figura de padre, que puede ser cualquier cosa. Y ahí, claro, ahí está el peligro, pueden acabar en brazos en brazos de grupos políticos extremistas, por ejemplo. Lo estamos viendo, como los grupos políticos extremistas están, de alguna manera, supliendo ese padre que está colapsando, ese padre Estado, ese padre sistema que está colapsando. O pueden caer en brazos de la astrología. La astrología puede ser también un padre. ¿De acuerdo? O sea, cualquier cosa que sea un padre es castrador, los padres castran. Recordad que hace Saturno, castra, le castra a su padre y se come a sus hijos, que es una manera de castrarles. Bien, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo salir de esto? Pues desarrollando un valor intrínseco, un núcleo personal creativo y especial, es decir, el sol. Finalmente, si tú eres Capricornio, si tú tienes el sol en Capricornio y te ves en esta situación, ¿qué tienes que hacer? Contactar con el sol, con la energía del sol. Y el sol, no lo olvidemos, aunque esté en Capricornio, el sol es lo que nos hace únicos, lo que nos hace capaces de crear nuestra realidad. Es algo milagroso, lo que hace el sol es algo milagroso. La gente no se da cuenta de lo importante que es el sol, de lo, yo diría, lo absolutamente extraordinario que es el sol, porque el sol nos permite crear nuestra realidad, Entonces, un sol en Capricornio lo que tiene que desarrollar por encima de todo, si tenéis hijos Capricornio, hijas o nietos, o con un Saturno fuerte, si tenéis un compañero, una compañera con una conjunción Sol-Saturno, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarles a desarrollar un valor intrínseco, enseñarles lo que valen, que encuentren su núcleo creativo y especial. Y de esa manera van a ser capaces de crear algo propio, algo suyo. Si es un sol en Capricornio, se van a convertir en su propio padre. Van a ser capaces en cada situación de la vida de crear las estructuras, el andamiaje, el sostén necesario para que los que no tienen esa fortaleza que ellos tienen puedan prosperar, puedan vivir dentro de sus estructuras. Pero tienen que encontrar esa energía radiante dentro de uno mismo. ¿De acuerdo? Y eso es muy difícil o muy fácil, pero es ser su propio padre, no necesitar ya ningún padre, ni una empresa, ni un Estado, ni papá, ser tú el que vas creando esas estructuras. ¿De acuerdo? Sol en Capricornio va a crear estructuras, lógicamente.
porque va a tener que servir a la energía del signo. Un Sol en Capricornio va a tener que recorrer ese ciclo una y otra y otra y otra vez, pero siempre siendo el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a parar aquí, porque ya veo que son las casi que menos 10. Veremos la Luna en Capricornio y todos los demás planetas el sábado que viene. No vamos mal, no os preocupéis, nos va a dar tiempo de sobra.